Muy buenos días. Bueno, qué bueno verlos esta mañana nuevamente. Es bueno arrancar así la semana, ¿verdad? A veces pensamos que estamos terminando la semana y hoy es el primer día de la semana. Y ese es el derecho para empezar una buena semana, ¿sí? Ahora, hay muchas más razones, más que 10,000, para adorar al Señor y para estar aquí escuchando al Señor y dejando que Él nos hable. Hoy vamos a empezar con una nueva serie de predicaciones y habíamos pensado quizás iniciar con Isaías, pero después de orar y hablar un poco con el pastor Jonathan, decidimos arrancar con esta serie de Hacedores de Paz. Para algunos ya es una serie familiar, sin embargo nosotros la vemos como algo importante y que hace parte de nuestra dieta por lo práctico de esta serie y por lo que todos necesitamos también repasar algunas verdades que hemos compartido en otras ocasiones. Así que vamos a estar viendo en esta serie varios pasajes. No lo vamos a hacer como habitualmente, que nos paramos en un pasaje, sino que vamos a estar en diferentes lugares de la Biblia. Bien. Bueno, ¿conoce usted a alguna persona que no haya tenido un problema? ¿Alguien puede levantar la mano? Bueno, no tiene que hacerlo porque creo que todos conocemos la respuesta a eso, ¿cierto? Todos hemos tenido problemas, ¿sí? De hecho, el primer problema al que nos enfrentamos es cuando nacemos en este mundo. Es el primero, porque llegamos al mundo, a un mundo que está caído, un mundo que está corrupto por el pecado. Entonces, ese es el primer problema. Y el segundo es que venimos con otro problema, y es que hemos heredado el problema del pecado. ¿Sí? No hemos hecho nada para ganar este problema, pero venimos así. ¿Sí? Llegamos a este mundo como pecadores. Y Pablo habla bastante de eso en Romanos capítulo 3 y capítulo 6 de Romanos. Todos somos pecadores, dice él. Y por ende estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que todas las personas tenemos problemas desde que llegamos a este mundo, porque no llegamos al cielo, sino llegamos a la tierra. ¿Sí? Pero algunos piensan que llegamos al cielo y muy rápido se dan cuenta que no, ¿cierto? No pasan algunos años para darse uno cuenta que estamos aquí todavía, ¿sí? Entonces, todas las personas tenemos problemas similares. De hecho, llegamos con ese problema heredado con el cual tenemos que trabajar a lo largo del tiempo de los años que Dios nos da en este mundo. Los problemas nos acompañan entonces desde muy temprano, desde muy jóvenes a todos. Y pueden llegar a ser tan cotidianos que nos podemos acostumbrar a ellos. Podemos fácilmente estar en un problema y ser parte incluso del problema y no darnos cuenta. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo puede agradar y honrar a Dios en una situación de conflicto? ¿Cómo puede honrar a Dios en medio de un mundo donde todo luce mal, el pecado ha desbordado la maldad del hombre y ha afectado su vida y las personas que lo rodean? Hágase esa pregunta. ¿Cómo puede agradar y honrar a Dios en esta situación? Yo sé que no es fácil responder a esa pregunta. No es fácil pensar en esto, pero tenemos que entender que el conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios. Se nos ha enseñado que todo lo que hacemos o lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 10, el versículo 31. ¿Recuerdan eso? Hace todo para la gloria de Dios. Ahora, la pregunta es si todo incluye los conflictos. ¿Sí o no? Todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. ¿Sí o no? ¿Eso incluye los conflictos? Ahora, yo no sé por qué creemos que tenemos la libertad de agradar a Dios con ciertas cosas, pero con otras no. Si todo, en griego, todo es todo.
Así que debemos aprender a tener destreza para que el conflicto sea una oportunidad y podamos glorificar a Dios. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? Entonces, ¿qué pasa con los conflictos? ¿Qué pasa con los conflictos? ¿Será que no los manejamos bien? ¿Será que no los reconocemos bien? Tenemos que seguir haciéndonos esta pregunta de cómo puedo agradar y honrar a Dios en medio de una situación. Tenemos que hacernos esa pregunta. Lo que pasa es que no está en nuestra mente pensar de esta forma. Podemos decir que los conflictos son como una especie de horno de purificación en el cual Dios nos refina a nosotros para parecernos más a su Hijo. Pero eso cuesta, admitirlo y estar en medio de esa situación en sí misma cuesta. Cada persona, cada familia, cada empresa, cada iglesia tiene su propia cultura de cómo manejar los conflictos. Por ejemplo, lo que para mí es un problema con mis hijos, no necesariamente para usted es un problema con sus hijos y viceversa. Entonces todos resolvemos las cosas de diferente forma, pero tenemos que también entender que no hay conflictos nuevos, ¿sí? Tienen diferente nombre, tienen diferente apellido, pero siguen siendo problemas que tenemos que aprender a manejar. Pero la verdad es que siempre va a haber conflicto en donde quiera que estemos, incluso en la iglesia. Ahora, si usted no ha tenido un problema en la iglesia o un conflicto con un hermano, es de pronto porque usted no ha servido en la iglesia. Porque una forma de tener buenos conflictos entre hermanos es poniéndonos al servicio en la iglesia. ¿Sí? Si usted está calentando una silla, creo que no va a tener ningún problema, excepto con la silla. Pero si usted está sirviendo en la iglesia, es posible que Dios use su servicio para pulirlo, para ayudarlo a crecer a usted y a su hermano en el servicio en la iglesia. Y eso ocurre en el trabajo, ocurre en la casa. Es normal que eso ocurra. Pero lo más importante de los conflictos es cómo los manejamos. ¿Cómo maneja usted los problemas, los conflictos? ¿Usted tiene un protocolo para manejar sus problemas? ¿Usted tiene un ABC de cómo manejar los problemas? ¿O simplemente lo que ocurra ese día? Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Pues si usted es como la mayoría de los colombianos, no somos muy previsivos, ¿cierto? No prevenimos las cosas, más bien somos como represivos. Esperamos que llegue el golpe y ahí miramos qué hacemos. Piense en el último conflicto que usted tuvo. Puede ser el de esta mañana antes de venir a la iglesia. Piense cómo ese problema hubiera sido, piense cómo Jesús hubiera respondido en esta misma situación suya. ¿Qué palabras hubiera usado Jesús? ¿Qué expresiones hubiera visto de Jesús? ¿Cómo se habría manifestado Jesús en esta misma situación en la que usted estuvo la última vez? ¿Y qué acciones habría demostrado él? Seguramente no son las mismas nuestras, ¿cierto? Por eso se llaman conflictos. Porque en cierta forma no estamos haciendo lo que Jesús quiere que hagamos y por eso tenemos problemas. Eso nos lleva a tener problemas, a tener dificultades. Pero si pensamos como Jesús y actuamos como Jesús y tenemos actitudes como Jesús, nos alejamos del problema. Pero la verdad es que vivimos de una forma diferente. Quiero que leamos estas dos citas. Vamos a leer primero Mateo capítulo 5 y versículo 9. Y luego leemos Santiago. En Mateo capítulo 5, el Señor está hablando, es el famoso sermón del monte, está hablando a sus hijos y está diciendo de esta forma: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son llamados bienaventurados? Los pacificadores. O sea, los que responden de forma pacífica a los conflictos. Estas personas son identificadas como los hijos de Dios.
Si usted quiere conocer una persona que realmente sea un hijo de Dios, el horno un poquito. Póngale unos grados ahí y déjelo unos minutos ahí o unas horas. Y el producto de ese tiempo le va a ayudar a identificar a usted si realmente este es un hijo de Dios o no. ¿Por qué? Porque si de esos conflictos surge el carácter de Cristo, el evangelio, el perdón, el amor de Cristo, podremos evidenciar a un cristiano. Ahora, desafortunadamente, muchos de nosotros no tenemos una cultura de paz. Es decir, no sabemos cómo manejar bien los conflictos. Y eso está confundiendo al mundo. Porque parece que cuando nos ven actuar como los que no son hijos de Dios. Y es algo contradictorio muchas veces porque la gente no está viendo el comportamiento de Jesús en nosotros, no está viendo sus palabras, sus pensamientos en la forma en que nosotros respondemos al conflicto. En Santiago 3, capítulo 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El Señor nos enseña en su palabra que si hemos recibido su justicia, nosotros hemos recibido un fruto y que nosotros deberíamos ser capaces de multiplicar esa semilla por haber obtenido de Cristo su justicia, su paz. Pero no estamos haciendo eso. No estamos cultivando entre nosotros una cultura de paz. ¿Cuántas cosas hacemos a diario que impiden la paz? Entre hermanos, por ejemplo. Entre esposos. Hay muchas cosas que hacemos, que decimos, pensamos, actitudes que van en una dirección opuesta a crear una cultura de paz. Y muchas veces las casas parecen más un ring, ¿cierto? De boxeo, o un campo de guerra. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que no estamos viendo el conflicto como una oportunidad para agradar a Dios. Lamentablemente, muchos de nosotros, cuando estamos en medio de un conflicto, lo único que nos importa es salir del problema lo antes posible. Eso es lo único que nos importa. Y perdemos la oportunidad que nos ofrece Dios de responder como hijos suyos para crecer y confiar más en Él. Porque lo único que estamos pensando es salir del conflicto. En esta serie que estamos introduciendo esta mañana, lo más importante a aprender es cómo ser hacedores de paz, cómo cultivar una cultura de paz, no solamente dentro de nuestra iglesia, en familia, en nuestros trabajos, con nuestros equipos. Tenemos que crear una cultura de paz. Y todos quisiéramos ser expertos manejando los problemas, ¿cierto? Pero para ser un experto manejando algo, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para ser un experto? Hacer eso muchas veces. Y eso es lo que no queremos que ocurra. Repetir los problemas. Ahora, los problemas van a seguir viniendo. Pero lo importante de esto es que cuando glorificamos a Dios en medio de un conflicto, la próxima vez que venga el problema, vamos a salir mejor la segunda vez. Y vamos, lo más importante, a glorificar a Dios con ese conflicto. Entonces tenemos una oportunidad. ¿Quién de ustedes necesita aprender eso? Todos, si tenemos conflictos, ¿verdad? Todos los que tengan conflictos. Ya dijimos que los conflictos empiezan muy temprano en la vida de cualquier persona. Cuando escucho hablar a alguien sobre el conflicto del pasado, lo que más sobresale, y esto ocurre mucho en la consejería, es el rencor, la falta de perdón, la falta de amor, el resentimiento. Y esas son evidencias de que el conflicto no ha sido bien manejado, que no ha sido una oportunidad para glorificar a Dios. Más bien ha sido como una especie de inundación en la que lentamente se va sumergiendo.
Y es triste ver que cristianos están manejando los conflictos de esta forma, que no saben responder sabiamente, bíblicamente, a los problemas. Déjeme hacer una propaganda. Si no escuchó el mensaje de hace 8 días, lo voy a invitar a que vaya a YouTube y escuche un buen mensaje, porque está muy relacionado con lo que estamos hablando hoy, acerca de la sabiduría. Todos necesitamos ser sabios en las situaciones por las que Dios nos permite pasar. Los medios de gracia son muy diferentes a los que nosotros imaginamos, pero los mismos conflictos pueden ser un medio de gracia para ayudarnos a acercar a Dios y contemplar los atributos de Dios. El problema muchas veces con el problema es que el problema es más grande que Dios. Vemos el problema así y vemos a Dios así. Y cuando creamos una cultura de paz, debemos invertir el orden y las proporciones correctas del conflicto, es decir, dejar el conflicto como es y poner a Dios como es. Y estas próximas semanas vamos a estar hablando de cómo crear esa cultura entre nosotros. Pero cada uno tiene que trabajar de esa forma para lograr esto. Los conflictos tienen la capacidad no solamente de glorificar a Dios, sino convertirse en buenos consejos para no cometer los mismos errores. Pero si los vemos como una oportunidad, definamos entonces lo que es un conflicto. Definamos qué es un conflicto. El conflicto es una diferencia de opinión o propósito que frustra las metas o los deseos de alguien. Eso es solamente una definición. Usted puede hacer otra definición. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué dice el autor acerca de los conflictos? Déjeme hacer un paréntesis nuevamente. Este material está respaldado por un libro de un autor, John Kane. Él habla sobre la necesidad de ser pacificadores. Hay todo un ministerio trabajando en esto. Lo conocimos hace unos años y nos respaldamos en él y creemos que debemos recordar a la iglesia con cierta frecuencia la importancia de esto. Por eso hace parte de nuestra dieta. Y esta definición es de su libro. El conflicto es una diferencia de opinión o propósito que frustra las metas o los deseos de otros. Lo que está diciendo el autor simplemente es que su opinión y la mía son diferentes. Y cuando eso ocurre, hay fricción y posiblemente hay conflictos. Porque frustra sus deseos, frustra los míos porque estamos en direcciones contrarias. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Todo el tiempo. Porque somos diferentes, porque vivimos de forma diferente. ¿Qué pasa si usted no resuelve el conflicto de una forma en que Dios sea agradado? Bueno, que usted pierde una oportunidad de glorificar a Dios. Porque finalmente todos los problemas terminan. ¿Sí? Tienen un comienzo y tienen un final. Pero lo importante, como ya dijimos, no es salir del problema, sino lograr glorificar a Dios en medio del problema. Eso es lo importante. Y hay muchas formas de responder a un conflicto y vamos a ver eso. Que todos tenemos una tendencia en cómo queremos resolver las cosas. Pero tenemos que centrarnos en Dios, en su Hijo y en el Evangelio. El autor del libro que mencioné usa una ilustración. Ken Sander habla de un viaje que él tuvo con sus amigos. Un viaje, y él cuenta la historia que él estaba con 3 amigos en las montañas del estado de Montana. Y él dice que le gustaba viajar y fue junto con sus amigos a este lugar. Y que llegaron a un río muy crecido por la nieve que se había derretido y que el agua estaba muy fría. Que el río se había llevado el puente por donde ellos podían cruzar de un lugar al otro. Y que solo habían unas pocas piedras ahí en el río para cruzar de un lado al otro. Entonces, hubo 3 propuestas por parte de sus amigos para solucionar el problema. La primera, un amigo vio el río como un obstáculo insuperable y quería devolverse. Siempre hay personas así, ¿cierto? No, mejor
vámonos. El segundo, otro amigo, el más macho de la película, dijo, vamos a cruzar, sin importar si el agua está fría o no. Tirémonos, sin medir las consecuencias. Pero Ken y el otro amigo vieron el río como un reto interesante y empezaron a estudiar, a investigar las posibilidades para poder cruzar al otro lado, mitigando el riesgo que existía. Y pusieron un árbol entre las piedras, haciendo de él un puente para poder cruzar al otro lado sin ningún problema. Luego los otros dos empezaron a colaborar y juntos llegaron al otro lado del río. Él usa esta ilustración para ayudarnos a nosotros a ver cómo la gente maneja los problemas. ¿Cuáles son las tendencias a las que nosotros acudimos para solucionar los problemas? Nuestra actitud hacia el conflicto puede ser igual a estas tres perspectivas de estos hombres. La primera, para algunos el conflicto siempre es algo malo y debe evadirse. Es decir, muchos tiran la toalla, ni siquiera piensan en una opción, sino que quieren tirar la toalla y pensar, no podemos hacer esto. Incluso espiritualizan el asunto, ¿sí? Diciendo, no, yo creo que el Señor no quiere esto, regresemos. Pero no ven ese conflicto como una oportunidad para crecer y adorar a Dios. Para otros el conflicto es algo que se debe conquistar rápidamente sin importar las consecuencias, sin importar los riesgos. Hagámosle, a ver qué pasa. Y se lanzan. Y otros simplemente recurren a la sabiduría, a la palabra de Dios, que nos enseña que el conflicto es una oportunidad para resolver los problemas y ofrecer beneficios a los que están involucrados en el conflicto. Un buen conflicto no solamente glorificará a Dios, sino que beneficiará a los que hacen parte del conflicto. Ahora, ¿cuál es nuestra tendencia en la forma en que resolvemos los conflictos? Acompáñenme a Santiago capítulo 1 y leamos los versículos 2 al 4. Dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible hallar gozo en medio de las pruebas, de los conflictos, de las dificultades? La única manera es ver el conflicto como una oportunidad para glorificar a Dios. Porque cuando Dios tiene el tamaño correcto y el problema tiene el tamaño correcto, entonces hay gozo sin importar de qué color sea el problema. Pero, como ya dije, invertimos el orden y eso hace que no tengamos gozo en medio de una situación difícil. Ahora, tenemos que escuchar lo que dice Santiago. Santiago dice que las pruebas, las dificultades que hacen parte de la vida, tienen como objetivo trabajar en nosotros, cultivar nuestra paciencia, ayudar a perfeccionarnos, a equiparnos para lo que viene. Pero si no usamos la dificultad, los conflictos, como una oportunidad para glorificar a Dios, no estamos logrando eso. Y mucho menos tenemos gozo. Lo interesante de esto es que por alguna razón extraña todos creemos que tenemos una opción de responder bien a los problemas. La Biblia nos dice con claridad que debemos tener esto como gozo en nosotros. Ahora, si al pensar en esto, estaba meditando en lo que Pablo dice allá en Gálatas, el capítulo 5, el versículo 22, cuando habla acerca del fruto del Espíritu. ¿Recuerdan el fruto del Espíritu que incluye? Gozo, paciencia,
la paz. O sea, Dios quiere ver esto en nosotros. Y cuando somos controlados por el Espíritu de Dios, ¿qué va a haber en medio de un conflicto? Paz como resultado del control de Dios en nuestras vidas. Pero cuando no ocurre, pues no tenemos ni gozo ni tenemos paz. ¿Sí? Y tratando de resolver un conflicto, muchas veces lo que hacemos es meternos en otro más grande. Es evidente que las pruebas pueden producir frutos espirituales y equiparnos para continuar hacia la meta. Y por eso necesitamos ver los conflictos como una oportunidad. Quiero enseñarles este diagrama, este dibujo, que es parte del material de Hacedores de Paz. Se llama la loma resbaladiza. Y ustedes pueden notar ahí en este diagrama, en este arte, pueden notar que esa loma está dividida en tres partes, ¿sí? Tres colores, azul, el amarillo y este como color rosa. Eso habla de las diferentes formas en que nosotros podemos responder al problema. Todos tenemos una tendencia en la forma en que queremos resolver las cosas. Y hay una tendencia con las respuestas de escape. Esas respuestas de escape es intentar evadir el conflicto, porque creemos que todo conflicto es malo y no ofrece nada. Lo único que necesitamos es salir de él. Entonces, en esas respuestas encontramos la negación, encontramos la huida y encontramos el suicidio como una respuesta al conflicto. Negar, fingir que no existe nada, no está pasando nada, estoy bien. Nos engañamos a nosotros mismos, engañamos a los demás y creemos que estamos engañando a Dios. Todo está bien, todo bien. Hay un ejemplo en 1 Samuel capítulo 2 versículo 22 en adelante, con los hijos de Elí. ¿Recuerdan eso? Pueden leerlo en su casa. Él pensaba que tenía unos buenos muchachos. Bueno, no quería darse cuenta de la realidad. Y la realidad es que esos muchachos estaban desagradando a Dios con su estilo de vida. Estaban haciendo cosas que Dios no aprobaba. Y Dios tuvo que intervenir de una forma muy drástica en la vida de él y de sus hijos como padre. Simplemente porque él no reaccionó. Huida. Muchas formas de huir. Dejar la casa, dejar de hablarle a alguien, dejar el trabajo, dejar la iglesia, huir simplemente. Esto es una práctica peligrosa, pero no es una solución permanente al conflicto. Y por último, y la más drástica, el suicidio. Intento de escapar de forma definitiva del problema. Yo no conozco la estadística del suicidio, pero sé que en pandemia creció de una forma increíble. Escuché algo, pero no traje la estadística. Los conflictos crecieron. Más conflictos, más suicidios, como una respuesta de la gente creyendo que está buscando la solución. Al otro lado tenemos las respuestas, allá, las respuestas de ataque, usadas para los que quieren siempre ganar, a los que no les importa la relación con las otras personas, ven el conflicto como algo de competencia, una oportunidad para controlar, para imponerse en una idea, para aprovecharse de los demás, para destacar el machismo, para que el pecado sea protagonista. Y aquí encontramos diferentes formas de respuesta en esta categoría de ataque. Agresión. A veces es agresión física, golpes o emoción, manipular las emociones, situaciones que saben que afectan las emociones de otras personas cuando decimos verbalmente cosas que ellos no quieren escuchar o simplemente un chisme, palabras que hieren a los demás, palabras de menosprecio, calumnias, todos los esfuerzos para arruinar la imagen, la integridad de las personas. Esta es una respuesta de agresión.
que se disimula muy bien porque solamente estamos hablando mal de la otra persona. No somos capaces de tirarles una piedra, pero es lo que hacemos cuando hablamos mal de ellos. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo acerca del que mata? No solamente lo hace físicamente, sino aquí y en su corazón. Luego está el pleito legal, demandar a las personas. Y hay dos porciones en la Biblia que nos ayudan a ver esto. Una es primera los Corintios, el capítulo 6, los versículos 1 al 8, y otra es Mateo 5:25. Leamos Mateo 5:25. Dice el versículo: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Pablo especialmente enseñaba esto a los hermanos también en primera a los Corintios. Una iglesia que tenía muchos conflictos, porque él no quería que los hermanos, los que recibieron a Cristo, entendieron a Jesucristo y tenían el Espíritu Santo, llevaran situaciones que ocurrían entre ellos ante un juez. Él creía que esto se podía resolver entre ellos mismos. Estos dos pasajes hablan de no tener que llegar a este punto, especialmente entre creyentes, sino que podamos confiar en el Señor y en lo que Él ha hecho por nosotros. Lo interesante de esto es que nosotros, cuando estamos en un conflicto, no medimos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Luego está el asesinato. Éxodo 20:13, uno de los versículos más largos de la Biblia. Dice, no matarás. Ahora, como ya dije, las estadísticas siempre van en aumento. Que la razón por la que alguien mata a otra persona es porque ve que esto es la forma de solucionar el problema de él o de otro. Pero esto no es una respuesta que agrada al Señor y mucho menos que ofrece una oportunidad para glorificar a Dios. Y en el centro tenemos las respuestas de paz, una descripción que vamos a estar usando todo el tiempo cuando estemos hablando de este tema. Las respuestas que nos conducen hacia la paz, las respuestas que agradan a Dios. La más básica de ellas es pasar por alto la ofensa. Es lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 16. Leamos ese versículo. Versículo 16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Formas de poder pasar por alto una ofensa. Si la ofensa es más seria y no puedes pasarla por alto, entonces está la reconciliación. Debemos ir a las personas y buscar la forma de reconciliarnos con ellos. Mateo capítulo 18 habla de eso. Gálatas capítulo 6, versículo 1 habla de eso. ¿Recuerdan el pasaje en Mateo? Busca a un hermano y ve con un hermano. O habla con él primero, dice, y luego busca a un hermano y finalmente dice, ve a la iglesia. Todo con el propósito de restaurar, de reconciliar. Gálatas 6.1, escuchen lo que dice Gálatas 6.1. Déjenme buscarlo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El propósito entonces de las respuestas de paz es agradar a Dios y buscar la reconciliación. Hallar el perdón. Si no hacemos esto, estamos encubriendo un pecado. Y la Biblia dice en Proverbios 18:13, encubre sus pecados, no prosperará. Es decir, no podemos huir al conflicto. Esta no es una opción. Tenemos que enfrentarlos y verlos como una oportunidad para agradar a Dios. Luego está la negociación. Si hay pérdidas materiales, tenemos que resolver
resarcir el daño. Eso hace parte del conflicto y de agradar a Dios con la respuesta. Filipenses capítulo 2 habla de eso. Después está la mediación. Si ya no hay una negociación, entonces busque un mediador. En estas últimas implica la ayuda de otras personas para que pueda volver un conflicto una oportunidad y crecer en medio del conflicto, sin imponer la autoridad. Que esas personas que se involucran sean parte de la solución para que todos glorifiquen a Dios. Que como leímos en Gálatas, la persona sea restaurada. Y por último, un arbitraje, que con la ayuda de otras personas, con la autoridad, puedan decidir qué va a hacer. Esto es cuando dice en Mateo 18, al final, dilo a la iglesia. Y también vemos la rendición de cuentas como una opción en la forma de resolver los conflictos. Esto requiere disciplina bíblica, con la ayuda de la iglesia, consejos de hermanos, que los hermanos nos hagan preguntas, que ellos pongan sus ojos en nosotros para que lo que estamos, la situación que le estamos pasando, podamos crecer y honrar a Dios en medio de esa situación. Y al mismo tiempo ser acogidos por ellos, acompañados por los hermanos en oración. Pero nosotros, la verdad es que no compartimos los conflictos, la gente no sabe lo que está pasando. O somos muy selectivos, escogemos algunas cosas que creemos que la gente puede ayudarnos. Pero las cosas importantes, las cosas espirituales, no hacemos lo mismo. Hagamos algunas observaciones acerca de esta loma resbaladiza, de las respuestas, hacia dónde van esas respuestas. Con las respuestas de escape, el enfoque está en yo, en el yo, en mí, ¿sí? Con las respuestas de ataque, el enfoque está en ustedes o en ellos. Los otros son el problema. Y con las respuestas de paz, el enfoque está en Dios, ¿sí? Él es el centro de mi vida. Ahora, las respuestas ofrecen cada una sus metas. Con las respuestas de escape hay una supuesta paz, ¿cierto? Supuesta paz. Porque mejor no hago eso y así evito eso. Es una supuesta paz, pero no es la paz que da Dios, sino la paz que da el mundo. Con las respuestas de ataque logramos lo que queremos. Esa es la meta, imponernos, lograr lo que estamos pensando. Y con las respuestas de paz vemos una armonía y vemos una oportunidad para honrar y glorificar a Dios. Entonces tenemos toda una perspectiva del conflicto que nos debe llevar al evangelio. Si tenemos un problema, si tenemos una tendencia de resolver mal los problemas, ¿a dónde debemos acudir? A Dios, a Cristo, al evangelio. ¿Y cómo lo hacemos? De una forma muy práctica. ¿Cómo debe lucir el evangelio en medio del conflicto? Bueno, Santiago ya dijo, en Santiago lo leímos, que debe haber gozo, pero ¿cómo luce eso en nuestras vidas, en la forma práctica? Si yo tengo un problema con otra persona, debo recordar, especialmente si esa persona es cristiana o yo lo soy, que Cristo murió por el persona por el cual yo estoy tratando de matar a esa persona. O sea, no tengo que matarlo porque Cristo ya murió por el pecado. ¿Comprenden? Y si yo pienso en el evangelio y en lo que Cristo hizo, entonces no es grave lo que esa persona está haciendo porque Cristo ya murió, ya tomó su lugar, ya pagó por ese pecado. Y no hay razón para el conflicto. Pero el problema es que estoy centrado en yo. Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo siento, lo que a mí me parece. Y no lo que Dios quiere. Y no podemos darnos el lujo de pensar que tenemos la opción de vivir de una forma cuando somos hijos de Dios. Dios nos está invitando, bienaventurados los pacificadores. Dios desea que seamos pacificadores. Esto no es una opción. Es el resultado de que Dios puso la paz entre Él y nosotros por medio de su Hijo Cristo. Estábamos enemistados con Dios y ahora Cristo logró la paz entre Dios
Y nosotros cuando pensamos en su Hijo y pensamos en el Evangelio, debemos tener paz con los demás. Ahora usted dice, pero pastor, es que esa otra persona no es cristiana. Lo entiendo, pero usted sí. Y Dios espera de usted, no del otro que no es cristiano. Mientras usted espera que Él actúe como un cristiano, lo que Dios desea es que usted actúe como un hijo de Dios. Porque es usted quien ha recibido su gracia. Y esto crea una cultura de paz entre nosotros. Es chistoso porque hacemos unos problemas de unas cosas tan pequeñas, hermanos, solamente porque no somos conscientes de lo que Dios espera ver en nosotros. Y nos ahogamos muchas veces en un vaso de agua porque no estamos viendo a la cruz. ¿Ven la cruz ahí en el medio del conflicto? Reconciliándonos. Tenemos que cambiar nuestro enfoque. Cuando hay conflictos causados por el pecado, no podemos escapar ni atacar. Lo único que podemos hacer es buscar la solución en Dios. Hermanos, y Dios tiene la solución para todos nuestros conflictos, para todos nuestros problemas. Si usted no ha tenido un conflicto, entonces está viviendo en el cielo. Es más, es una promesa del Señor. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Promesa cumplida con todos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es su promesa, que Él está con nosotros, que Él está en nosotros, que tenemos el poder para morir al pecado. Como Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 12, no reine pues el pecado en vosotros, porque Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿por qué nos estamos jalando de los pelos? Hombre, porque estamos pensando en nosotros. Es que Él no me entiende, es que, mira que es que, pero si ya Cristo murió por el pecado de mi hermano, mostrémonos amor como Cristo nos ha mostrado amor a nosotros. La iglesia de los Corintios tenía muchos problemas, tenía divisiones entre ellos. Y el apóstol Pablo, cuando hablaba de la iglesia, la hacía reflexionar en lo que ellos habían recibido. El conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios, servir a los demás y crecer espiritualmente. Es el taller de Dios para ayudarnos a lucir más como los hijos de Dios, como su Hijo Cristo. No podemos escapar de eso. Y tenemos que verlo como una oportunidad de crecimiento. Con esto termino. 4 maneras para glorificar a Dios en medio del conflicto. Primero, confiado en Él. Ponga su confianza únicamente en Él. Pastor, es que si me dan el crédito, yo estoy seguro que está poniendo su confianza en Dios. ¿Qué dice Proverbios 3, capítulo 3, versículos 5 al 7? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pídele a Dios sabiduría y la gracia para responder según la palabra de Dios, especialmente cuando estás en un conflicto. Tenemos que aprender a confiar en Dios en medio del conflicto. ¿Recuerdan a Jesús con los discípulos ahí en la barca? Estaban en pánico. ¿Quién nos va a salvar? ¿Y dónde estaba Jesús? Ahí a su lado. Y así actuamos nosotros. Nos parece sorprendente lo que los discípulos hicieron. Pero ellos no estaban mirando a Jesús. Ellos estaban mirando la tormenta. Y Jesús estaba tranquilo dándose su siestecita. Cuando Jesús calmó esa tormenta, ellos vieron que Él era el Señor. Confía en Él. Segunda manera para glorificar a Dios en medio de un conflicto, obedécele a Él. Si Jesús nos manda a perdonar, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Seguro? Bueno, ¿por qué no deme tiempo, pastor? A ver, voy a pensar en esto bien y luego volvemos a hablar de esta idea. Juan capítulo 14, versículo 23, dice el Señor, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará
y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Señor espera que nos sometamos a su palabra, que obedezcamos su palabra. Y si Él nos pide amar a alguien, Él quiere que lo hagamos, que no lo veamos como una opción. Si Él nos pide que seamos pacificadores, Él quiere que lo hagamos. Y esa cultura la creamos en casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en el trabajo, mostrando las actitudes que Cristo mostraría en nuestro lugar. Es que no quiero, es que no puedo. No me nace en el corazón. ¿Ustedes ven a Jesús diciendo lo mismo antes de ir a la cruz? Es que no siento que deba subir allá. No. Él fue obediente al Padre en todo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, imitarlo a Él. Esa es la tercera. Imitar a Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 1. ¿Está Cristo en mi vida? Debo andar como Él anduvo. Que su amor luzca en mi vida, su humildad luzca en mi vida, su gracia luzca en mi vida. Andar como Él anduvo, vivir como Él, ser imitadores pues de mí, dice Pablo, como yo de Cristo. Y en un conflicto vamos a ver quién es un verdadero discípulo del Señor, que está imitando al Señor. Y cuarta forma, reconociéndolo a Él. Reconoce su amor. Si un compañero de trabajo dice, tienes mucha paciencia con esta gente, ¿qué vas a decir tú? Sí, no, es que me ha tocado duro, ¿verdad? No, Dios tiene paciencia conmigo. Él tiene paciencia conmigo. Yo no merezco la paciencia, porque no merecí la paciencia de Dios. Es por gracia que doy lo que he recibido por gracia. Debemos imitar lo que Cristo hizo en nosotros, porque Él nos perdonó Él. No merecíamos su perdón. ¿Por qué nos amó? No merecíamos su perdón. ¿Usted por qué cree que debe amar a la gente y esperar algo de la gente cuando Dios no hizo, usted no hizo nada para que Dios lo amara y lo perdonara? Eso es reproducir el evangelio. Amar y perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Tenemos que pensar cómo debe lucir la vida de un cristiano en medio de los conflictos como una oportunidad para agradar, para glorificar a Dios. ¿Cómo va a responder usted? Tenemos varios mensajes que vamos a estar desarrollando estos temas acerca de cómo manejar los conflictos y cómo agradar a Dios y vivir para su gloria en medio de cualquier adversidad por la que tengamos que atravesar. Cierre sus ojos y oremos. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Entendemos, Señor, que estás con nosotros, Señor. Que vivimos en un mundo lleno de maldad, Señor. Pero que nos has dado la oportunidad, Señor, en medio, Señor, de estas circunstancias, de agradarte, de glorificarte, de mostrar al mundo, Señor, la luz que es Cristo. Sed pacificadores, Señor, no es una tarea común, ordinaria, porque no la podemos hacer sin ti, Señor. Porque la única forma de lograr agradarte a ti, Señor, en medio del conflicto, es entendiendo lo que Cristo hizo por nosotros. La razón por la que Él vivió en este mundo, soportó humillación, cargó nuestro pecado, murió y resucitó en nuestro lugar. Señor, si hay alguien aquí que no ha entendido, que no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, yo te ruego, Señor, que esta mañana esa persona resuelva el conflicto más grande que tiene, y es su falta de perdón por sus pecados. Que hoy Cristo intervenga en su vida, que esa persona pueda decir: Señor, perdóname,
Te acepto como mi Salvador. Recíbeme como tu Hijo. Reconozco que eres el Hijo de Dios, quien vino para darme vida nueva. Señor, si hay hijos tuyos aquí que están luchando con un pecado, con una situación, si las circunstancias, Señor, les han llevado a olvidar lo que tú has hecho por ellos, ruego, Señor, que a partir de ahora puedan regresar, descansar en los brazos de Jesús, en la compañía de Salvador, para que sin importar lo que viene, podamos, Señor, glorificarte a ti, Señor. Danos la fuerza espiritual, física, Señor, para pasar la prueba y honrar tu nombre, exaltarte a ti como hijo tuyo, para que el mundo conozca quién es tu Hijo y lo que Él hizo por nosotros. Permítenos, Señor, ver el conflicto como una oportunidad para crecer a la imagen de Jesús, ser moldeados a Él. Te lo pedimos en su nombre, en Jesús. Amén.